¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal preparada para el día de hoy. Su anfitrión Mario Torres le recibe con agrado y como título propongo Jesús morirá por la nación. Pero esto no lo digo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Tomado este epígrafe bíblico del Evangelio atribuido al apóstol Juan, como decía en otra conversación, el Evangelio de Juan es muy amplio y marca no solamente las actividades de Jesús, sino también diálogos bastante extensos con sus interlocutores. El epígrafe bíblico de hoy pues nos pone en la célebre escena en donde están confabulando la clase sacerdotal, la clase religiosamente dominante, cómo eliminar a Jesús. Y dentro del delirio profético del sumo sacerdote en ese tiempo, triste célebre Caifás, pues llegó a decir simplemente, más vale que perezca un hombre que una nación entera. ¿Qué tan grave era lo que Jesús hacía o decía para esa clase sacerdotal? ¿Y cuál su temor de perder algo tan valioso que los lleva hasta el grado de confabular su muerte? Por un lado, Jesús toca las hebras más sensibles del poder político religioso de su tiempo, sino de manera directa, sí indirecta, al poder político romano, pero por el otro lado empieza a tocar lo que pasa en su propio pueblo. La clase sacerdotal, que al parecer no entraba en el reino de Dios y ni dejaba que los demás entraran, y evidentemente esos callos empezaban a doler. Esas pisadas en los callos dolían y dolían mucho. Pero también temían esta clase sacerdotal algo, perder el favor de Roma. Roma, imperio hasta cierto punto tolerante en materia religiosa, no iba a permitir ningún tipo de subversión, ya sea pacífica o violenta. El control del Sanedrín y el control de la clase sacerdotal estaba supervisado por Roma. Roma tenía, desde que se hizo como imperio, tenía una política de exterminio de opositores bastante concreta. Y eran muy prácticos, por así decirlo, en las soluciones. Descabezaban los movimientos, los mataban, y además población la enviaban deportada. Eran deportados, todos no necesariamente como esclavos, otros como prisioneros. Y eran encadenados, se les llamaba vincula. Y esa vinculación los mantenía sobre un control. Unos eran controlados por el propio ejército, otros eran encarcelados, otros enjuiciados y otros asesinados. Esas deportaciones masivas a las que tenía acostumbrada Roma y que desde que tomó el control de Judea no lo dejó de hacer, tan solo la destrucción de la ciudad de Séforis, históricamente documentada, fue por eso. El general romano Varus hizo un exterminio de rebeldes, más de 200 rebeldes fueron crucificados como advertencia. Insisto, la más población puede ser deportada, eran comunidades que pueden trasladadas de un lado a otro. Ese era el temor de esta clase sacerdotal, su bienestar material y su control sobre los demás. Ya eso vino Jesús, a romper ese esquema, a romper el cuadro que tenía en ese momento, en ese mundo. Tenía que morir por una nación, de todos modos tenía que entregar su vida, pero a fin de cuentas, esa confabulación que parecía una derrota, la hizo una victoria. El mismo Jesús lo dijo, nadie me quita la vida, la doy porque yo quiero. Como dijo en otras ocasiones, el milagro más grande es ese, el que Jesús, el Señor Jesús, dio la vida por nosotros. El milagro mayor está ahí, no hay que buscarle otro. Concluyamos orando. Señor Jesús, haz que tu vida, que fue entregada por nosotros, le encontremos el sentido que debe ser. Que no nos preocupe lo que podamos perder o lo que podamos canjear, sino simplemente que tu vida, tu muerte y tu resurrección nos haga libres. Te lo pedimos en tu nombre que está sobre todo nombre.
que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente y bendecido día. Muchas gracias.